Hola estimados estudiantes, continuando con el tema de redes abiertas basados en el capítulo de hidráulica de tuberías de Saldarriaga. En este caso explicaremos el diseño de redes abiertas. En este caso, generalmente en los problemas de distribución de agua, los caudales demandados en aquellos embalses o tanques que se interconectan al principal a través de unos ramales, esas demandas se conocen dependiendo de la zona a la cual distribuyen esos embalses. Entonces este problema, las variables que se conocen, se selecciona una tubería, de las condiciones topográficas, eh, se conoce la longitud, la rugosidad de la tubería, el coeficiente global de pérdidas menores del tramo, y los caudales demandados en los embalses y las propiedades del fluido. ¿Qué se desconoce? Se desconoce eh, la altura piezométrica en los nodos y el diámetro, que es el que se quiere determinar. Cuando hablamos de diseño, determinamos la dimensión del diámetro o el tamaño de la tubería real. Antes del proceso de diseño es importante tener en cuenta la topología de los tubos. Entonces acá vemos, por ejemplo, que hay 6 embalses, 1, 2, 3, 4, 5, 6 del primero, y hay dos uniones, ¿cierto? Y hay un tubo principal y 1, 2, 3, 4, 5, 6 ramales, o sea, 7 tuberías. Y por ejemplo, los tramos de tuberías serían, por ejemplo, los existentes de 1 a 1, de 2, 1, de 1, U3, ¿cierto? De 1, 4, 4, U1, U1, U2, U1, U2, 5, U2, 6, U2, ¿cierto? No existe, por ejemplo, 2 con U2, 2 no se interconecta con U2, tampoco se interconecta 3 con U2, y así sucesivamente. Entonces el cálculo es simplemente conociendo la geometría y se emplea el diseño de tuberías simples, que lo tengo grabado en otro videito donde les suministraré el enlace en tuberías simples. Este es el diagrama de flujo propuesto en López Cuaya. Primero partimos de las propiedades, estimamos unos Z asumidos, vamos leyendo los valores y vamos haciendo todo este proceso. Listo, no lo vamos a explicar a detalle para temas del tiempo. Sin embargo, en el video se explicará esto realizándolo en Excel, teniendo en cuenta el ejemplo 6.2 del libro de Saldarriaga, que es diseño de una red matriz, como el que está mostrado acá en la figura, ¿sí? Donde acá vemos, por ejemplo, el embalse A, hay un tubo 1, tubo 2, tubo 3, tubo 4, tubo 5, tubo 6 por aquí. Por ejemplo, hay uno de A, el tubo 1 va de A o la unión 1, de 1 a la unión 1, ¿cierto? Y estos tanques almacenan agua para atender la demanda de la comunidad que distribuyen. Por ejemplo, en el 2 se distribuye 310 litros, se requieren 310 litros por segundo, 310 en el 3 se demanda 120 litros por segundo, etcétera. Nos dan la cota del datum del nivel de referencia de la zona y la viscosidad. Entonces acá vemos los datos de la tubería, ¿sí? Cada material, rugosidad, longitud y el caso M. Este es el coeficiente global de pérdidas de cada uno de los tramos. Acá está el datum. Entonces acá están las cotas. Lo que se desconoce generalmente son los diámetros de las tuberías y las elevaciones o las cotas piezométricas de las dos uniones. Entonces esto se resuelve en Excel, como le mostraré ahorita. Acá están las iteraciones, lo mismo se itera hasta que converja el método según el diagrama. Acá se resumen los resultados. La idea es que esto lo comprueben en WaterCAD o EPANET, investiguen metodología de superficie óptima del gradiente hidráulico. Acá están las secciones del libro de Saldarriaga y sus respectivas páginas. Este es un programa donde se resuelven los problemas del libro hidráulico de tuberías, que está en el libro de Saldarriaga. Tiene un material virtual, les sugiero. Este es un programa que se llama Redes para
diseño y modelación de redes de distribución de agua. Este ejemplo también es recomendado, un diseño optimizado. Bueno, las bombas en tuberías, en redes abiertas para aumentar caudal también es importante. Acá está el ejemplo 6.4, les sugiero. Y también la idea es que realicen también estos ejercicios si es posible a mano, los resuelvan en software, lo miren si lo programan en Python o otro lenguaje. También consulten este software de red de Uniandes. También aquí hay otros ejemplos de otras clases grabadas sobre redes ramificadas que tienen aplicaciones en la distribución de agua y como lo he mencionado en sistemas hidrosanitarios, que son cursos que ustedes ven posteriormente. Acá hay algunos enlaces, acá hay unos problemas del libro, por ejemplo, de Potter, ¿cierto? Muy sencillos para que se comprenda cómo es la metodología, cómo se haría a mano para comparar, ¿vale? Entonces, ahora lo haremos en Excel. Ahora bien, aquí en Excel, de los datos del problema, proporcionamos los datos en Excel siguiendo el diagrama de flujo. Entonces, la viscosidad cinemática del agua, acá la digitamos, 1.4 por 10 a la menos 6. La gravedad, número de tuberías son 1, 2, 3, 4, 5, 6 tuberías. Embalses tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Uniones, 2 uniones, 1, 2. El datum, que es el nivel de referencia del proyecto, está la cota 1550, acá está digitada, dato proporcionado por la topografía. Y acá colocamos los datos de los embalses. Tenemos 5 embalses. Tenemos la cota de cada uno de los embalses. Por ejemplo, el embalse 1 está en 1700 metros sobre el nivel del mar, el embalse 2 1640, el embalse 3 1620 y hasta el embalse 5 que es 1588 que vemos aquí. Entonces, las alturas, ¿cómo se calculan? Las alturas son las alturas que hay del embalse con respecto al datum. Entonces, simplemente va a ser la diferencia entre la cota del embalse y el datum. Entonces va a ser 1700 para el embalse 1 menos 1550. Para el embalse 2 va a ser 1640 menos 1550 y así sucesivamente con cada uno de los embalses. Los caudales demandados. Entonces, por ejemplo, el embalse 1 no tiene una demanda en ese sector, ¿sí?, que corresponde a la red matriz. Y vemos que en el embalse 2, acá están los caudales demandados. O sea, este embalse 2 distribuye a una población que consume 310 litros por segundo. Acá está, lo pasamos de litros por segundo a metros cúbicos por segundo. Tenemos que el embalse 3 consume 120, tiene una demanda de 120 de esa población. El 4, 330 litros por segundo. El 5, 255. Y acá estos están pasados a metros cúbicos por segundo. Ahora los datos en las uniones. En las uniones, según la metodología, no se conocen las cotas piezométricas. Entonces, se asumen para el embalse, pero para la unión 1. Entonces, colocamos la unión 1 está por encima de 2 y de 3. Entonces vemos el 2 y 3 están entre 90 metros sobre el nivel del mar, sería el 2 como elevación, y el 3 tiene 70. Entonces en este caso nosotros asumimos un valor mayor que 90. Entonces colocamos 120, o sea, mayor que 90, ¿cierto? Que es la cota, que es la altura piezométrica del embalse 2, y menor que la cota piezométrica del embalse 1. Entonces se tiene que estar entre 90 y 150. Si se le coloca 120, le pueden colocar 140. El método igual converge rápido. Acá me estoy basando no el libro, en el 2, que es la unión 2, tendría que estar por debajo de la unión 1, es decir, tendría que estar menor que 120 y mayor que la del embalse 4,
que 55, entonces tiene que ser menor que 120 y mayor que 55, que es la elevación del centro. Entonces ahí le colocamos una altura piezométrica razonable dependiendo, de acá vemos las direcciones del flujo según las alturas piezométricas y lo que se quiere hacer en el proyecto, que es que este embalse suministre al 2, al 3, al 4 y al 5. Entonces acá colocamos 75, tiene que ser algo razonable para evitar valores negativos y no se pueda tener disponible energía para los cálculos. Los caudales demandados en estas uniones puede que hayan, pero en este problema no hay. Entonces corresponderían a esos caudales demandados en cada uno de los nodos de 0. Acá proporcionamos los datos de las tuberías. Entonces la tubería 1 es esta T1. Colocamos los datos de longitud, 1300, rugosidad, coeficiente global de pérdidas menores. El nodo, entonces, el tramo el nodo inicial sería el embalse 1 a unión 1. Entonces vemos de 1 a 1. El caudal demandado en este tramo simplemente va a ser la sumatoria, o sea, es decir, lo que llega acá, lo que transporta esta tubería, debe ser igual a todo lo que se proporciona en la red. ¿Vale? Simplemente va a ser la suma de de todos los caudales demandados en cada uno de los embalses. Entonces por eso va a ser 310 más 120 más 330 más 255. Acá si hubiesen consumos adicionales en las uniones, también se les tendría que sumar. Ese sería todo el caudal que requeriría transportar esta tubería, conservando la masa. Debería ser igual al consumido por toda esa red. Lo que se quiere calcular es el diámetro. Entonces acá proporcionamos los datos de la tubería 2 dados en el problema. El caudal de esta tubería 2, entonces lo que se necesita transportar a 2 correspondería a lo que necesita la comunidad, que sería 310 litros por segundo. Entonces acá está 310 litros por segundo, que es esto, 310 entre 1000 da 0,31. La tubería 3 debería transportar el caudal demandado, acá vemos en esta dirección, de 120 litros por segundo, o sea 0,12. La tubería 4 debería transportar esta 4, que es esta, de la unión 1 a la unión 2, debería transportar lo que consumiría o lo que consume el embalse 4 y 5 por conservación de la masa, lo que entra igual a lo que sale. Entonces simplemente la tubería 2 va a ser 320 más 255, sería como 585 litros por segundo, que es esto lo que vemos aquí. En la tubería 5 el caudal demandado van a ser los 330 litros por segundo, que es lo que vemos aquí, 0,33 metros cúbicos por segundo. Y la tubería 6 serían estos 255 litros por segundo. Entonces acá vemos cada uno de los datos de longitud, rugosidad, el coeficiente global de pérdidas menores, caudal. Una vez ingresados los datos de embalse, uniones y tuberías, y suponiendo las elevaciones en las uniones, procedemos a hacer diseños de tuberías simples de cada tramo. Entonces la primera tubería, la 1, que sería esta, entonces vamos a diseñarlo con respecto a los datos propiamente de la tubería seleccionada para encontrar y diseñar ese diámetro. Entonces tenemos el caudal, que ya lo habíamos explicado dónde salía. Ahora la altura disponible es básicamente, si es del embalse 1 a la unión 1, es decir, la tubería 1 es esta, del embalse 1 a la unión 1, ¿sí? Entonces ese tramo va a ser las elevaciones del embalse 1. La altura disponible va a ser la elevación del embalse 1, que acá lo tenemos, lo fijamos, menos la altura de la unión 1 que fue asumida. Ese va a variar, lo dejamos fijo. Entonces HF, aplicamos el método, simplemente va a ser igual a esta HF, a esta diferencia de altura, y ahí vamos corrigiendo de acuerdo al método de diseño de tuberías simples.
Entonces vamos a partir con un diámetro de 6 pulgadas, colocamos el diámetro interno, lo leemos o lo buscamos del catálogo, cual asumamos que este es el interno, calculamos la velocidad con esta ecuación de Goldberg, White, Darcy, Weisbach, calculamos el área, que es pi por diámetro al cuadrado sobre 4, y acá algo muy importante que tomemos por convención, si estamos acá trabajando en la unión 1, entonces esta tubería corresponde a los tramos asociados a la unión 1. Entonces en la unión 1, ¿cuáles tubos están? En esta unión 1 está el tubo 1, el tubo 2, el tubo 3 y el tubo 4. Entonces hay 4 tubos. Y por convención, según la teoría, es que los que están ingresando al nodo se toman caudales positivos y los que están saliendo del nodo, como el caudal de la tubería 2, el de la 3 y el de la 4 son negativos. Es decir, el positivo sería el de la tubería 1. Entonces acá va a ser el caudal simplemente velocidad por área. Acá lo que hacemos es que este valor, asumiendo este diámetro, si es mayor que el caudal del tramo, que es 1, entonces efectivamente no. Acá tiene que ser con valor absoluto. Acá está la funcióncita con valor absoluto. Entonces bueno, entonces me dice que no. En este caso no le coloqué el absoluto por el tema de que este es positivo, pero en los negativos sí hay que hacer. Entonces seguimos las iteraciones. HF sigue siendo la misma altura esta. Vamos al diámetro comercial siguiente. Seguimos iterando. Me dice que no. Seguimos entonces con 10. Arrastramos. Aún no. Seguimos con 30. Con 12, aún vemos que no, seguimos, vamos con 14, no, lo vemos con 16, aún no, 18, no, 20, 22, aún no, 24, a probar con 24. Ahora sí, ¿qué dice el método? Calculemos las pérdidas menores. Las pérdidas menores, coeficiente global de pérdidas de ese tramo por la velocidad al cuadrado sobre 2 por la gravedad. Hasta la gravedad la fijamos constante. HFI más 1 va a ser, digamos, la pérdida. Esto correspondería por ponerle las pérdidas totales. Entonces simplemente pérdidas totales es sumatoria HM más HF. Entonces HF va a ser la altura menos las pérdidas menores. Entonces altura, como es disponible, fija en este caso. Ahora ¿qué hacemos? Este valor igualamos acá y seguimos con la misma tubería hasta que las pérdidas por fricción converjan. O sea, acá seguimos con 24. Generalmente lo que se hace es arrastrar y dejamos todo en 24. O sea que ya vemos que ya esta H sub F tiende a converger. Entonces en ese caso el diámetro para esa altura supuesta, que se asumieron 120 metros de elevación, eso es lo que vamos a ir corrigiendo con los caudales, ¿sí? Entonces ahora acá calculamos esta relación de caudal sobre H. Entonces este caudal sobre H vamos a colocarlo acá como absoluto del caudal al cual convergió el método, sobre las H es pérdidas por fricción más pérdidas menores. Entonces pérdida por fricción más pérdidas menores reales a la tubería seleccionada. Vamos con la segunda tubería. Acá vemos que la tubería 2 sale
del nodo 1, entonces tendría que ser un Q negativo. Entonces la altura disponible es de la tubería 2 va de la unión 1 al embalse 2. Entonces la altura disponible va a ser la altura respectiva de la unión 1, que fue la que se supuso, menos la de el embalse 2. Vamos acá al embalse 2, ese lo fijamos. ¿Listo? Este va a ser igual a este valor. Y acá vamos probando con los diámetros, vamos con 6 pulgadas, ¿sí? Entonces lo mismo, calculamos lo que es velocidad. Vamos a colocar acá todas estas variables para que no se nos pierda. Entonces tenemos diámetro, la velocidad la calculamos con esta ecuación de Colli-Uruguay. Ya hemos visto el área es pi diámetro al cuadrado sobre 4. Acá en este caso se coloca negativo porque la tubería 2 está saliendo del nodo, entonces se toma negativo para el tema de las correcciones de los caudales. Ahora acá lo que hacemos es que este caudal en valor absoluto, si es mayor que ¿quién? Que el caudal de la tubería 2. El caudal de la tubería 0.31, este aún es menor que 0.31, entonces seguimos con la misma altura. Vamos con el diámetro que sigue. Vemos acá, esto es unión 1 menos, está bien. Seguimos con el siguiente tubo de 10 pulgadas. Seguimos acá arrastrando. Y seguimos. Vamos con el siguiente. Aún no. Vamos a probar con la de 14 pulgadas. Ahora si vemos este 0.377 en valor absoluto es mayor que el caudal demandado en la tubería 2, bueno, el caudal que se necesitaría transportar en la tubería 2. Recuerden que la ecuación de velocidad fijar las variables constantes como longitud, viscosidad, todas aquellas variables que no cambien, pues se deben fijar para cuando arrastremos no tengamos problemas. Bueno, acá cuando es más calculamos el HM, que es sumatoria de K por la velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad, que la tengo por aquí. La gravedad la tenemos que fijar, ¿cierto? Ahora HF de la siguiente iteración va a ser esta H fija menos esta H sub M, y este va a ser el valor de la siguiente iteración manteniendo el mismo diámetro. Entonces vamos a arrastrar todo esto y lo vamos a dar en 14. Estos van a ser, y ahí vemos que el método ya acá converge, HF tiende a converger. Entonces por lo tanto el caudal que tiene lugar sería este. Vamos a tomarlo valor absoluto porque el caudal es positivo, sobre, bueno, el absoluto de este sobre H, y H es HM más HF. ¿Listo? Ok. Me falta cerrar el paréntesis del absoluto y listo, ahí lo tenemos. Vamos a la tubería 3. En este caso la tubería 3 es esta, va de U1 al embalse 3. Entonces la altura disponible va a ser la de U1, la unión 1, esa como es la que vamos a iterar, menos el embalse 3.
Vamos a ver la altura del embalse 3, ese sí es fijo. Este valor correspondería a este. Y acá vamos partiendo con la tubería. Vamos con 6 pulgadas. Nota que el caudal de la tubería 3, acá lo multiplicamos. El caudal es velocidad por área, recuerden, pero le colocamos el negativo para las sumas, por convención de que los caudales que salen del nodo, en este caso el 3 está saliendo del nodo 1, se toma negativo, ¿cierto? Entonces acá verificamos lo mismo, que este caudal en valor absoluto sea mayor que el de la tubería. Esta tubería es la 3, o sea que sea mayor que 0.2. Entonces en ese sentido todavía no. Seguimos iterando. Vamos con el diámetro superior comercial. Ahora sí. Entonces lo que hacemos el mismo proceso. HM lo calculamos como sumatoria de K de la tubería 3. Eso es fijo porque depende de los valores de pérdida asociados a los accesorios, por la velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. La gravedad la fijamos, ¿cierto? Lo mismo, HF y más 1 va a ser la altura disponible fija menos HM. ¿Listo? Ahora lo que hacemos es que esta H sub F va a ser igual a esta. Tiramos, acá lo dejamos en 8. Entonces, ahora arrastramos todo hasta que esto lo mantenemos en 8, que fue el que nos dio, y vemos que acá el método ya se le ve la iteración, ¿cierto? Entonces acá simplemente va a ser el absoluto del caudal sobre H es HM más HF. ¿Listo? Vamos para la tubería 4. Entonces la tubería 4, según el esquema, en este nodo, entonces sale del nodo 1, entonces sería el tramo de U1 a U2, ¿verdad? En este caso la altura va a ser U1, que fue supuesto en la primera, en el valor inicial, menos U2, ¿cierto? Acá este valor lo seguimos fijando y vamos haciendo el mismo proceso. Partimos con 6. Recuerden que la tubería 4 sale del nodo, entonces por lo tanto acá lo tomamos negativo. Entonces probamos con 6, seguimos con 8, seguimos con 10, $12, no, 14, aún no, seguimos, tenemos con 16 pulgadas, no, 18, no, 20, sí. Quiere decir que con 20 pulgadas y diámetro interno 0.5, el caudal que transportaría esa tubería con la altura disponible sería de 628 litros por segundo. Entonces tiene que ser mayor que el de la tubería 4. Entonces el de la tubería 4 el caudal es 585, por lo que este 600 es mucho mayor. 628 es mayor que 500. Entonces ahí hacemos el mismo procedimiento, calculamos las pérdidas menores de la tubería 4, sumatoria de K, por velocidad al cuadrado sobre 2 por la gravedad. La gravedad la fijamos
calculamos HF de la siguiente iteración, que sería esta altura disponible menos HM. Entonces, hacemos esto. Arrastramos esto. Vamos a mantener todo en 20. Y seguimos arrastrando. Entonces vamos a arrastrar todo, pero vamos a mantener este 20. Vemos que acá esto converge. Entonces calculamos la relación Q sobre H. Entonces va a ser el absoluto de Q sobre las pérdidas listo. Ahora calculamos el delta de z sub 1, que sería esta ecuación 2, sería 2 por la suma de los caudales en cada tramo menos los caudales consumidos en las uniones, pero las uniones no hay caudal consumido según el problema. Entonces esto correspondería a los caudales de cada, se va a hacer 2 por, entonces el de la tubería 1 más el de la tubería 2, por eso es que se tomó negativo, que los que salen del nodo son negativos, más la tubería 3, más los caudales corresponden a donde el método converge, dividido entre la sumatoria de Q sobre H. Entonces ya esa sumatoria la había hecho acá, Q sobre H. Eso sería este valor más este valor más este valor más este valor, da 0.425. ahora este delta z sub i simplemente va a ser que va a ser el z supuesto estamos corrigiendo la unión 1, que llegaron estas 4 tuberías, bueno, que entró una y salen 3. Entonces esta z va a ser el z supuesto, este es el que vamos a ir corrigiendo con ese delta z. Le colocamos más este delta z. Y la sumatoria de los caudales simplemente va a ser la suma. Bueno, acá está, vamos a corregir esto. Va a ser simplemente este que convergió más la tubería más más la idea es que eso tiende a ser 0. Bueno, acá en la primera iteración no nos dio 0, entonces eso se va, el método converge muy rápido. Vamos para el tramo 2. Entonces para el tramo 2 tenemos la tubería 4. Entonces esta tubería 4 es la unión 1 menos la unión 2. Pero ¿qué pasa? La unión 1 era 120, pero para la siguiente, para esta misma iteración tenemos que trabajar con esta que ya corregimos. ¿Sí? Esta menos la unión 2. La unión 2, como aún no se ha corregido, tomamos el valor más actual, que sería este. ¿Sí? Entonces acá hacemos el mismo proceso con este. U1, U2 en el nodo, en la unión 2, o sea, este tramo 4, en esta unión 2, o sea, esta tubería 4 que va de 1 a U2, está llegando al nodo 2, por lo tanto es positivo para el balance de caudales en la unión 2. Entonces en ese sentido vamos a
6. Este caudal es positivo, entonces la idea es que este caudal sea mayor que el caudal de la tubería 4, que en este caso es 0.585. Entonces seguimos con el proceso iterativo. 8 pulgadas. Seguimos, aún no el caudal calculado no es mayor que el de diseño, entonces seguimos buscando. Vamos con 12. Con 14. No. Con 16. Con 18. Con 20. Ahora sí, seguimos, entonces calculamos la pérdida por fricción, las pérdidas menores, que va a ser la sumatoria de acá. Estamos en la tubería 4, entonces vamos acá los datos de la tubería 4. Sumatoria del coeficiente global de pérdidas menores. Estamos por acá, la fijamos por la velocidad al cuadrado sobre 2 por la gravedad. La gravedad la fijamos. O sea, acá tenemos el HF. La iteración siguiente va a ser esta H fija menos esta H sub M. Y seguimos el método iterativo. Es un poco repetitivo. Acá tenemos esto en 20. Vamos a correr. Y vamos a dejar todo esto en 20. Vemos que acá estos valores ya son similares con respecto a la iteración anterior. Entonces ya ahí convergen el método. Calculamos Q en absoluto sobre H. H correspondería a las pérdidas. Pérdidas por fricción más pérdidas menores. Vamos con la tubería 5, que la tubería 5 va de la unión 2 a el embalse 4. Entonces, como sale el nodo es negativo, la tubería 6 también es negativa. Entonces, bueno, la altura disponible va a ser la unión 2. Busquemos la unión 2. Porque aún estamos en la primera iteración, tenemos menos el embalse 4. El embalse 4 es lo fijamos. Seguimos con el HF, igual que vamos entonces 6 pulgadas, nos da con 8. Noten que acá, como la tubería 4 sale del nodo 2, es un valor negativo por convención. Entonces seguimos, vamos con 10. Seguimos con este valor 12. $14. $16. Ahí sí nos dio que sí, que este caudal es mayor que el demandado en ese tramo. Entonces calculamos HM, que es sumatoria de acá. Estamos en la tubería 5. Pasamos a la tubería 5, la sumatoria de acá sería este valor. Lo fijamos por la velocidad al cuadrado sobre 2 por la gravedad. La gravedad la fijamos. Ya HF, la siguiente iteración va a ser igual a la altura disponible menos
HM. Entonces este valor será igual a este y hacemos el mismo proceso. Acá le dejamos 16 y todo esto lo dejamos en 16. Ahí vemos que se ve la convergencia y hacemos el valor absoluto de Q sobre H, caudal. Este sería el caudal que transportaría la tubería sobre HM más HF. Eso, vamos con esta tubería 6. Esta tubería 6 va a ser unión 2 menos 5. Entonces unión 2 sería unión 2, ese valor menos la altura del embalse 5. ¿Sí? Que estamos desde la unión 2 al embalse 5. El embalse 5, la cota es definida por la topografía. Este valor es el mismo que el de acá para la primera iteración. Si partimos con 6, vemos que este caudal no es mayor en valor absoluto que el caudal demandado en ese tramo. Seguimos iterando. Seguimos con el 8 pulgadas. Seguimos iterando. 10. No. Vamos a probar con 12. No. Probemos con 14. Ahora sí, calculamos HM. Ya estamos en la tubería 6. Entonces recuerden que la tubería 6 sale el nodo, es negativo en este caso. Vamos a la tubería 6. Coeficiente global de pérdidas menores. Lo fijamos. En la tubería 6 de la primera iteración. Entonces sería este valor por la velocidad al cuadrado sobre 2 por la gravedad. HF, la iteración siguiente va a ser esta H disponible menos HM. Entonces seguimos, este valor se va corrigiendo hasta iterar, hasta la convergencia. Seguimos con 14. Pasamos todo esto y mantenemos el 14. Entonces acá vemos la convergencia. Aplicamos ahora la corrección, que es el delta Z, que recuerden que es esta fórmula. Voy a colocarla acá. Esta fórmula es 2 que multiplica la sumatoria de los caudales. O sea, acá en este caso son de la unión 2, ahí está la tubería 4, 5 y 6. Entonces sería el caudal donde converge. Entonces, ahí se toman positivos y negativos, más este otro que sería el negativo, más este, dividido entre la sumatoria de Q sobre H. Entonces serían este Q sobre H más este Q sobre H más, bueno, acá me faltó el Q sobre H de acá. Acá me faltó calcular el absoluto de Q sobre este más este. Cerramos. Y aquí me da menos. Entonces corregimos. El delta Z, esta es la corrección, sería el Z supuesto, la elevación en el nodo 2, más el delta Z de esa unión 1 o 2.
y la sumatoria de los caudales va a ser igual, se toman los que llegan positivos, eso es que se puso acá los signos positivos, más este más este. Entonces esto acaba saliendo va tendiendo a ser 0, pero pues vamos a hacer la siguiente iteración. Las iteraciones son las siguientes, simplemente repetir con las alturas corregidas. En este caso, para la tubería 1 del nodo o la unión 1, recuerden que son 4 tuberías, entonces va a ser la altura piezométrica o la energía disponible en cabeza disponible sería el embalse 1, sería esta cota, menos la unión 1. Entonces este L87 es la altura piezométrica de la unión 1 corregida. Colocamos esto y hacemos el mismo proceso que hemos explicado, teniendo en cuenta que la tubería conserva el mismo signo porque entra la tubería 1, entra al nodo, la tubería 2, 3 y 4 salen del nodo, son negativas para ese balance de caudales en el. Entonces la tubería 2, entonces lo que vamos a cambiar es donde va el dato de la unión 1, colocamos el valor corregido que es el 87, que es este, y vamos asumiendo los diámetros, ¿sí? Vamos corrigiendo. En la tubería 3 es la unión 1 menos el embalse 3, el embalse 3 permanece fijo y la unión 1 es el 87 corregido, o sea sería la altura de la unión corregida. Entonces seguimos diseñando. La altura acá es unión 1 menos unión 2, acá va a corresponder, como ya se corrigió en la primera iteración 1 y 2, simplemente va a ser la elevación del nodo, la elevación del nodo 1 o unión 1 menos la elevación corregida de la unión 2. Ya estos son ya datos corregidos, los más recientes, ¿verdad? Entonces estos serían los datos. Se va diseñando, se calcula el delta z con la ecuación que vimos, ¿sí? Se calcula el delta z1, se calcula el delta z, que es z corregido de la iteración anterior, más este delta z, se suman los caudales, ya vamos viendo que están tendiendo a 0, es decir, se cierra, se está cumpliendo la conservación de la masa. Lo mismo hacemos con esta unión 2 en la segunda iteración, va a ser 1, el más reciente, o sea, menos U2, o sea, la elevación 1 menos la elevación correspondiente a la unión 2, que es de la iteración anterior. Acá tenemos, ¿sí? Y seguimos diseñando. En la unión 2 y 4, o sea, lo que va a cambiar es, en este caso, la unión 2, se coloca la más reciente, la elevación en la unión 2 más reciente, que sería este L127. Y en la tubería 6, la altura del embalse 5 es constante, por eso es fija. Y L127 es la elevación de la unión 2, que es L27 que hemos visto, la más reciente. Esta elevación de U2 es la más reciente. Se hace el mismo procedimiento, se calcula delta z, se corrige Z2, que va a ser Z de la iteración anterior, que sería este Z, más el delta Z corregido. Hacemos la sumatoria de los caudales de esas tuberías que llegan al nodo, que llegan y salen al nodo respectivamente, y van tendiendo a ser 0. Ya el método está convergiendo muy rápidamente. Igual las zetas, las alturas este 74 está muy parecido a este 74 de la iteración anterior, entonces el método converge muy rápidamente
Hacemos para la tercera iteración lo mismo, donde lo que vamos a cambiar es donde va la elevación del nodo, colocamos, por ejemplo, este es el nodo 1, unión 1, colocamos la elevación corregida reciente, seguimos haciendo el proceso, donde va 1, lo mismo acá, se va corrigiendo con el valor de la iteración anterior, así sucesivamente, y vemos, por ejemplo, que ya en la tercera iteración, miremos en la unión, el balance de caudales en la unión 2 es casi 0 y este también es casi 0, y vemos que las alturas piezométricas con respecto a la iteración 74, por ejemplo, en esta iteración 3, ¿cierto? Esta elevación 120 es muy parecida a la iteración de la anterior, que es 120. Entonces ya tanto este como la altura del nodo 2, 74, frente 74.5, entonces ya hay unas buenas aproximaciones y ahí vemos que el método converge muy rápidamente. Entonces acá lo que nos interesa es los diámetros diseñados de cada tubería, de cada tramo. Entonces acá vemos los diámetros. Este sería el de la tubería C, por ejemplo, es 14, ¿cierto? El de la tubería 5, que es del nodo 2 al embalse 4, sería la tubería 5, sería 16 pulgadas. Entonces acá vamos imprimiendo los datos de los diámetros comerciales y sus respectivos diámetros internos, y las elevaciones corresponderían finalmente a las que convergieron en la última iteración, hasta donde paramos el proceso, ¿cierto? Esto va a ser esta y esta. Entonces la elevación en el nodo 1 o la unión 1 es 120.31 y en el nodo 2 su elevación es 74.4. Acá hemos terminado, es un poquito larguito, pero en Excel lo pueden hacer, hay unos software también especializados para ello, lo pueden comprobar en estos software. Y bueno, estaré atento a sus inquietudes. Muchísimas gracias.